Hoy es sábado 30 de julio del 2023, estamos grabando para el viernes 4 de agosto y estamos en la 37ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar de la historia de lo que fue el blindaje 2001, que parece que mencionó Bullrich hace unos días, ¿no? Soy Facundo Jurisic y estoy acá a mi izquierda con Isra Albornoz Molinari y a mi derecha con el Chano. Bueno, ¿qué fue el blindaje 2001, podríamos decir? Porque fue... O sea, últimamente, hace unos días en los medios se alarmaron de lo que dijo Bullrich, que dijo que habría que salir del cepo rápidamente y que para hacerlo, lo que va a hacer es pedirle un blindaje de dólares al FMI. Igual antes y todos salieron a alarmarse diciendo, no, el blindaje. Pero antes Tiró dijo, no, porque si seguimos en el cepo vamos a estar encepados. Ah, Sí. esa no la escuché. Sí, yo lo escuché. Mirá. Claro, dijo eso, ¿no? Que como el cepo tiene problemas para la inversión, que hace que no pueda crecer el país, que lo va a sacar el primer día de gobierno y eso, que lo va a financiar pidiéndole dólares al FMI. Leí algo de adentro de... Yo la verdad no tengo idea cómo es la movida con Bullrich, pero dicen que desde el equipo de campaña le dijeron, che, no hables más de economía. Cerrá la boca. Y sí, Y es que... y la verdad, cuando le hacían preguntas decía, y no sé, y lo vamos a hacer así, y se quedaba ahí. Sí, no sabe O sea, mucho de que economía, hable de ¿no? seguridad, que hable de otras cosas, pero de Que se economía, disfrace ¿no? de... ¿Te acuerdas cuando salió vestida de Lara Croft así toda Ah, ¿no? camuflada? No. Cuando se disfraza de milico, que se ponía la Cuando botas. era ministra. Sí, Pero era ministra de seguridad, no de defensa. pero se disfrazó un día. Sí, me acuerdo, tengo la imagen. Bueno, y puso no a la droga así con todos los ladrillos de merca, boludo. No me acuerdo de eso, no me acuerdo. Era chico, boludo. Pero A vos no te bueno, gustaba la política en esa época. Era 2017, ¿no? Pero 2018, pero... Lo que pasa es que este nació en 2009, boludo. que 2009. ¿Cuándo te Pero empezó a bueno. gustar la política? Bueno, vamos a seguir hablando del Dale. Y sí, si no ya se hace tarde. Pero bueno, entonces el tema este, ¿no? Que dijo esto del blindaje, ¿no? Que le va a pedir como un blindaje de dólares al FMI. También fíjate qué mal que la asesora en que justo usó la palabra blindaje. Y salieron todos a escandalizarse diciendo, no, el blindaje como de la Rúa. Y se vuelve el gobierno de la Pero- alianza, dicen. Bueno, ¿sabes lo que vi? Que es normal pegarle, o sea, desde el peronismo y desde el liberalismo, le tiran alianza, todo el tiempo le dicen alianza, cambiamos. Sí. Sí. O sea, es buenísimo porque es como que sí, ahí están rejuntados todos los que estaban en el 2001, o sea, son unos nefastos, pero Los que que estaban los dos en usen alianza. alianza me encanta, boludo. Y el tema es que hasta Larreta, vamos, no Larreta directamente, pero gente cercana a Larreta, salió a criticar a Bullrich por esto, diciendo que iba a terminar como el 2001. Bueno, ¿cómo se llama esta iglesia? Dijo, de la Rúa terminó mal, pero Favaloro terminó peor. Ah, sí, le Sí. tiró a Y Larreta. después lo Guerra borró, de viste, un chicana, cagón. guerra de chicana. Es lo que Sí. tiene en la cabeza esta gente, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, el tema entonces es que, ¿qué es esto del blindaje 2001? ¿Por qué se escandaliza todo el mundo, no? Y para entender esto habría que entender un poco la historia de cómo gana De la Rúa. O sea, De la Rúa gana en el 99, ¿no? Ujú. Justamente con la alianza, diciendo que él iba a ser el que mantenga la convertibilidad. Sí, era su spot de campaña, dice, convertiría como uno de los caballitos, ¿no? Claro, porque Alfonsín creo que la quería sacar y Duhalde también, al principio medio que quería sacarla, después vio que perdía muchos votos y dijo, no, bueno, la voy a mantener. No, claro, porque toda la gente decía, resolvimos la inflación, vamos a dejarlo. Claro. Vamos a dejar la convertibilidad así, tal cual está. Y sí. Y el Eso. tema es ese, que Duhalde tenía la idea de sacarla, pero no lo decía porque sabía que iba a perder las elecciones y así, ¿no? Entonces que De la Rúa ganó diciendo desde el principio, yo voy a ser el que sostenga la convertibilidad. Y básicamente la alianza era como una alianza de partido entre los radicales y lo que era el Frepaso, que era como un partido que estaba medio a la izquierda de lo que era Menem. No, O sea, estaba a la izquierda, era la izquierda dentro del PJ. claro, era como los de Menem. peronistas que no les gustaba que Menem fuera neoliberal y se Claro, se hicieron su exactamente. propio frente, su propio Entre partido. ellas estaba Cristina, Sí. ¿Mm? la propia Cristina, Claro. y obviamente el Chacho Peñalosa, ¿no? Ah, el Ferpaso se Claro. dio a Lilita. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, Mirá. no Y recuerdo. después se Ella, hizo- o sea, Lilita, la coalición cívica sale del radicalismo. Pero Claro. sí, en esa época Sí. estaba dentro del radicalismo, por lo tanto estaba dentro de la alianza. Claro. Que después hace Sí, la coalición en el 2003, creo que hace la coalición. Que primero fue Ah, Ari, después Ari. la coalición cívica. Claro, sí. Y el tema es que bueno, entre esos peronistas más de izquierda y los radicales hicieron la alianza para ganar. Y el vice era Era el Chacho Álvarez. eso, que era peronista. Eso Era hay que decirlo. peronista, sí. El vice de la Rúa.
Fíjate qué puede salir mal entre una alianza de peronistas de izquierda y radicales, ¿o no? Amigo? Y algo medio kirchnerista, ¿no? No, la reta. Mirá, vos dirías, La reta, amigo. vos dirías Es que... pre-kirchnerismo de Que vos dirías kirchnerismo de que, aquel momento. dirías ¿no? que De la Rúa era proto-kirchnerista, amigo. Porque siempre los kirchneristas te dicen que De la Rúa es la continuación de Menem. En algunas cuestiones económicas sí, porque mantuvo cobertura, mantuvo varias cosas, entonces en eso sí. Ujú. Pero en cuanto a alianza política, Cristina, a ver, vamos a ver la figura concreta. Cristina, ¿dónde estaba en aquel momento? Porque ella ya estaba en la política, no es que Sí. fue la primera dama y que después se impulsó hacia la presidencia porque era la esposa de Néstor. No, sí, ya era diputada o senadora, creo. Cristina, recordemos que estuvo en la reforma del 94 y fue una de las constituyentes. Sí. Sí, está en, lo pueden buscar en YouTube, está hablando. Sí, estaba Entonces, en el Cristina- prepaso. Claro, Cristina era parte en los 90 de un grupo de peronistas que decían, nos suponemos a Menem. Sí. O sea, concretamente. O sea que Cristina en realidad formaba parte de la alianza, o de uno de los partidos que estaba en la alianza de la Rúa. Y en realidad, si vamos a quién votó, ¿a Dualde o a De la Rúa? Yo voté a De la Rúa, obviamente. Si Bien. le preguntamos a quién votó, Cristina, Ay, no sabemos. pero lo más probable, ¿qué va a votar al menemismo? Sí. Puede ser. Y el Igual tema es Dualde que se había peleado con Menem, ¿eh? O sea, no era tan no exacto. era menemismo exacto. Igual con la explicación de esto se fue a la mierda todo. Era, Claro, si, ¿no? era si De la Rúa era... Sí, De la Rúa era Claro, kirchnerista. claro, sí. La Claro, verdad te fuiste que a la no. mierda. La verdad que no, sí. la verdad que no, pero ya bueno, estaba... kirchnerista no era. Pero... Sí, pero un proto... No, sí era una alianza, podemos decir, como medio de centro-izquierda. Juntos por el El- cambio. Celo, Juntos por el Es cambio. que sí, era una Espera. mezcla de Juntos por el Cambio y kirchnerismo, Juntos podríamos por- decir. O peronismo no K. Y Juntos por el cambio es hoy el remake de la alianza, boludo. Y el tema es que la alianza tampoco duró mucho, porque ya en el 2000, un año después de que asuma De la Rúa, Chacho Álvarez le renunció a la vicepresidencia Sí. y lo dejaron solo solo el Partido Radical, ¿no? El viejo Partido Radical. Lo dejaron solo sin el apoyo del prepaso, sin tanto apoyo. Incluso dentro del radicalismo, De la Rúa tampoco tenía tanto apoyo. Porque ya también en el 2000, ¿no? Le empezaron a sacar poder desde adentro la facción de Alfonsín. Que Alfonsín no lo quería De la Rúa. Ajá. Alfonsín decía que había que devaluar. Sí. Entonces, esta era más o menos la situación política. Y el tema es que, ¿qué pasaba? Que a finales de los 2000 había unos problemas económicos que por ahí no eran que por ahí no eran evidentes, pero que, bueno, después estallaron, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que cuando asume De la Rúa, el problema era el déficit del Estado. O sea, que había que financiar la convertibilidad, y había que financiar todas las políticas, y no había plata. Entonces, primero lo que hace el ministro de Economía de La Rúa, que era Machinea, Ujú. es hacer un aumento de impuestos Ujú. importante, digamos. En recesión. Claro, la economía estaba en recesión En además. recesión subió impuestos Sí. para recaudar más. O sea, fijémonos la mentalidad de esta gente, ¿no? Y el tema además es que el país llevaba en recesión varios años. Sí. Creo que desde el 98. Sí, del Desde el crisis del 98. tequila y después el... Fue pegándole, pero básicamente el fuerte de la recesión es más o menos desde el 98, que es lo que Sí. hace que pierda Dualde, que se veía como una continuación demasiado apegada al menemismo. Claro. Y ganó el cambio. Ganó el cambio, que era la alianza. Ganó la fuerza del Ganó el cambio. Es que en realidad en el mundo, o sea, Argentina podía tener acceso a dólares porque había crédito barato. Y cuando, Ajá. cuando entra en crisis México y los países del sudeste asiático, el crédito que fue hizo lo que hace siempre, se va a Estados Unidos y dice, no, le presté esto es impresentable. Claro, sí. Y el tema es ese, que entre que la economía lleva en recesión ya varios años, ¿no? Machinea va y mete este impuestazo. ¿Y eso qué hace? No recaudo más, recauda menos. Recauda menos, y más recesión. Porque como, o sea, subir impuestos, como es una política fiscal recesiva, lo que hace es que te contrae la actividad económica. Entonces, que te contrae la actividad económica, tenés menos para recaudar. Por lo tanto, sí, subiste impuestos, pero tu base imponible es menor. Entonces recaudás menos. Ujú. ¿Y qué pasa? Que eso te agravó la crisis, ¿no? Porque seguía estando el problema de, bueno, ¿cómo hacemos para financiar esto? Y nadie sabía bien cómo hacer. Y Argentina seguía tomando crédito. Nadie sabía. Yo creo que sí sabía, pero los que estaban ahí arriba eran bastante burros y no les convenía. Pero De la Rúa, si hubiera sabido, habría devaluado, me parece a mí. No, le hubiese, no sé si vas a hablar, no te quiero adelantar, Ujú. cuando lo trae al Bulldog. Claro. No, igual falta por el Falta, sí, pero básicamente el tema es ese, ¿no? Nadie quería, hasta ahora con Machinea, no se contemplaba ajustar el gasto público en otros lugares, era subir impuestos, no funcionó,
bueno, no se podía emitir, bueno, Argentina se seguía endeudando. O sea, era una situación económica en realidad bastante grave, aunque no es que todavía se notaba tanto. Y a finales de los 2000, creo que ya no sé si en diciembre o un poco antes, le cierran el acceso al crédito voluntario a Argentina. Entonces Argentina, que se venía endeudando al mercado de crédito común, ya le cierran el acceso, que también tiene que ver esto que decía el Chango, ¿no? De que ya Estados Unidos cambia un poco su política. Está ya los últimos años de Greenspan en la Reserva Federal. Y le cierran el crédito. Entonces, Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, totalmente. Es increíble Sí, porque sí, mientras hablamos pelotudeces como que todo se conecta con todo y a Totalmente. la Sí, vez ¿no? pasada hablamos de Greenspan. Absolutamente. sí, lo que dijimos el otro de la crisis del 2008, Greenspan, la subida de tasa, todo al final. Mirá. Totalmente. Sí, sí. Adhieren 100%. Siempre digo lo mismo. Ahora vos dijiste exactamente lo que siempre digo yo. Y el tema entonces es, ¿y qué hace de la Rúa ante esa situación? No puede emitir, no quiere ajustar el gasto porque sería impopular y supuestamente tiene una alianza con los de centro izquierda. Y tampoco puede, o sea, la economía... Porque no quiere dejar de financiar los kioscos, hay Claro, que hablar sí. en serio. Tienen los kiosquitos y... Pero también hay que, o sea, al margen de todo lo que es la política económica, hay que resaltar la cultura de los 90 y que tuvo quilombo, que fue la única empresa que fue por corrupción al Sogaray. También hay que recalcar esto de la corrupción del gobierno de la Rúa con la famosa Banelco, que era para firmar una ley de... que a mí no me parecía... Viste que del kirchnerismo te hablan de precarización laboral. Ajá. No me parecía que iba tanto por ahí. Y Ujú. después, bueno, un poco viene de la mano con Bullrich bajándole muy creativamente el 13% a los jubilados. Sí, sí. Y me acuerdo la imagen de Mirta Legrand diciendo, usted es muy audaz para hacer esas cosas. Y Bullrich, sí, viste con el corte carré que tenía. Claro. Y está esto de la corrupción que ya venía de la época menemista, pero que había continuado, y que es además la excusa que usa Chacho Álvarez para renunciar, ¿no? Porque Chacho Álvarez en realidad quería vaciarlo de poder de la Rúa, porque pensaba que ahí él iba a poder llegar al poder. Pero ¿qué excusa hace? Hace la excusa de las coimas a los senadores, Claro. que era para la reforma laboral justamente. Que querían pasar una reforma laboral y los senadores no tenían mayoría de la Rúa y los habían coimeado para sacar la mayoría. Y eso se llegó a descubrir, fue un escándalo todo y Chacho ¿Cuál era? Álvarez renunció. ¿Cuál era la servilleta de Caballo, no? O eso es después, no me acuerdo. No, eso no me acuerdo, Lo la voy a servilleta buscar. de Caballo, no. Pero bueno, el tema es ese que además lo querían vaciar de poder a De la Rúa. Alfonsín se lo quería sacar de encima, el peronismo ya se lo quería sacar de encima, sus aliados se lo querían sacar de encima. No tenía poder político el chabón, no tenía idea de cómo poder hacer un crecimiento económico sostenible o creíble. O sea, no podía aumentar los impuestos porque estaba en recesión la economía, no podía emitir por la convertibilidad y no podía endeudarse porque ya se le habían cerrado el mercado del crédito. Entonces, en esa ¿qué? época el riesgo país creo que estaba en ese momento, que hoy estamos acostumbrados a hablar de 2.600 Sí. puntos. En ese momento se habla de 600 puntos y era como, Wow. falta todo. Sí, sí. Y creo que cuando llegó a 700 fue como, no, 700. Estamos en 2.600 y dividimos, boludo. Y el tema es ese, que entonces De la Rúa no se le ocurría nada para hacer. Y lo que estaba haciendo entonces era negociar con el FMI, justamente porque lo único que se le ocurrió era que, bueno, que el FMI le tire plata Sí, más para seguir endeudamiento. financiando. Que es el famoso blindaje 2001, y acá llegamos a qué es el blindaje. Que era un préstamo que le dio el FMI a De la Rúa, al gobierno, ¿no? Al gobierno argentino, presidido por el doctor De la Rúa, que era un préstamo de 39.700 millones de dólares que le iba a dar el FMI a lo largo de, no era todo en el 2001, pero a lo largo de distintos años. En el 2001 le iba a aportar 13.700 millones el FMI, que es lo que se llamó el blindaje. Después otra parte le iba a aportar el Banco Mundial, el BID, después distintos bancos comerciales. Las FJP tenían que aportarle al gobierno también. Y el gobierno de España también le prestó al gobierno argentino directamente. Bueno, ¿viste cómo? O sea, cómo... Esto ya me cansé de hablarlo. El tema de cómo el ciclo económico argentino basado en la socialdemocracia que imponía el consenso de Washington te lleva a estos resultados que siempre tenés al FMI atado, tenés déficit fiscal, tenés caída, o sea, tenés tipos nefastos que hacen políticas nefastas. O sea, toda la socialdemocracia es el cáncer del mundo, boludo. Está bien, bien. Sí, estoy de acuerdo con el... No sé si ponernos la palabra socialdemocracia, pero sí estoy de acuerdo. Pero bueno, el Con tema diagnóstico. es este, ¿no? Y la idea del blindaje era como, bueno, que había mucha especulación de no si Argentina va a entrar en el default, no va a entrar en el default, va a pagar o no. Y la idea era poner como un blindaje, como un escudo, que sea, mirá, tenemos todos estos dólares para pagar. Y así calmar los mercados. Lo que le hicieron a Massa. Claro,
Y la idea de la Rúa era, bueno, decir, con esto se calman los mercados y así la economía va a crecer. Esa era como la idea que tenía, ¿no? Del blindaje. ¿Qué pasa? Que el blindaje en realidad era como muy justo, era lo justo para hacer los pagos y ya está. O sea, no es que tenía mucho más, era para pagar ese año y ni siquiera era para pagar todo lo de ese año. Había alguna deuda que había que volver a acordarla, había que refinanciarla. Y tampoco había ninguna medida para fomentar el crecimiento económico inmediato. Porque lo que se acordó con el blindaje que fueron dos cosas. Que fue la reforma previsional y la privatización de las obras sociales. Ujú. ¿Y qué pasa? Que esas dos cosas eran como más a mediano plazo. O sea, no es que vos hacés la reforma previsional y ya empezás a crecer así Claro. de una. Y la privatización de las obras sociales tampoco. Y el problema es que Argentina tenía el problema urgente, que era que se estaba quedando sin salidas de financiamiento para el Estado que tenía y para el sistema económico que tenía. Es que esto en la mentalidad que tenían era como ajustando el gas, ¿viste? Un poco la keynesiana o la teoría más de los años 60 por ahí de la economía de bajar la tasa para que baje la inflación, para que esto después en algún momento va a generar algún ciclo virtuoso. Ajá. Me parece un poco esa idea nefasta, ¿viste? Del FMI Sí. que tuvo mucho tiempo que fue la misma idea que le planteó Macri. De subamos la tasa para que baje la inflación y en algún momento va a recaudar más y después, o sea, una estupidez. Creo que no sé, los técnicos del FMI, boludo, para mí que son, no sé de dónde carajo lo sacaron, boludo. Yo creo que podrá administrar mejor el fondo, boludo. Bueno. Y son No. matemáticos, amigo. Lo único que buscan es que cierre la cuenta. Bueno, tampoco son cuentas demasiado Sí, difíciles pero de a hacer, ver, el boludo. FMI es un organismo político. Sí, además. Creo que va más por ese lado. Creado también por la socialdemocracia ya. Por los estados. Pero es político ellos tratan de que cierre el número, pero ya tienen el objetivo que le dicen de arriba. Dale plata a este y hacer de alguna forma que cierre. Y tiran cualquier cosa. pero es político. Moreno critica ahí en su programa al FMI porque dice que es como yo, dice que es un instrumento de la socialdemocracia globalizadora. Sí, o sea. Y lo que dice Mele que dice que el fondo es una institución keynesiana. Sí. O sea, Sí, o sea, es un organismo que agarra a gobiernos que no son solventes, que están por entrar en crisis y les tira plata para que se mantengan políticamente. O no si no les conviene Claro, o sea, políticamente. depende, Le sí. preguntan a Estados Unidos si es aliado o no. Claro. Ahora el quilombo Eso que tenés sería. es que China te puede financiar. Y a Macri le tiraron porque era el aliado. Igual Le financiaron toda la no campaña. solo Estados Unidos, Massa tuvo problemas en este acuerdo con Alemania y Japón, que le vetaron muchas cosas. Pero ahora eso vamos a hablar Sí. ya con Massa. Pero bueno, el tema es ese, que era como muy justo lo del FMI, porque Argentina en el 2001 tenía que pagar 21.800 millones de vencimiento de deuda. Y el FMI le dio 9.700 millones en efectivo, y las FJP se comprometieron a prestar 3.000 millones, y los bancos comerciales 10.000 millones. Entonces, entre todo eso, ¿qué te queda? Tenés 13.000 millones, tenés 22.000 o 21.000 y pico, casi ahí justo, ¿viste? Y el tema es que está bien pagar las deudas, pero la economía sigue teniendo un déficit primario más allá de las deudas. Y sigue estando en recesión. Es un poco lo que pasa Y igual te ahora. quedan las deudas del año que viene. Sí, tienen cosas de lo que pasa ahora. Pero un sí, poco sí. le pasa ahora porque hoy el déficit del sector público lo están bancando los jubilados y los empleados vía inflación. Es lo que pasa ahí, o sea, ahí Ujú. el déficit del Estado lo bancaba la FJP, lo bancaban los bancos, o sea, todo el mundo lo Sí. bancaba. O sea, Sí, el sí, o problema sea- no es Argentina, el problema es el Estado. O sea, el argentino. Estado absorbe todo el crédito disponible. Todos los recursos de la economía se los chupa el Estado. Ujú. Sí, sí. Y el tema es que igual en un principio había como un gran optimismo, ¿no? Estaba el anuncio famoso ese de la Rúa. Qué lindo dar buenas noticias. Sí, que dice qué lindo dar buenas noticias ahí con los anteojos. Pero cuando fue lo del blindaje que se oficializó y el FMI salió a respaldarlo públicamente con Stanley Fischer, ¿no? Sí. El que era el segundo del FMI. Bueno, el Merval, por ejemplo, subió 19,9% en un mes. O sea, en un principio había como cierto optimismo en el mercado. Y por ejemplo, el riesgo país que había llegado a 1000 a finales del año 2000, ¿Bajó a 600? bajó a 695. No, casi le pego, amigo. O sea, había como algún optimismo, ¿no? Y los muy bancos, estúpido, ¿no? los bancos estaban dando crédito a menor tasa y los plazos fijos ponían más rendimiento. Como que la gente pensaba que iba a funcionar. También ahí podemos decir cómo la economía no siempre es lo que cree la gente, ¿no? Por ahí la gente piensa que todo va bien y de la nada se la pega. Va, como pasó a Estados Unidos el 29, ¿no? Y en 2008. Claro. Y el tema es ese, que no había los fundamentos macroeconómicos para decir que esto iba a crecer. Y que dependía todo mucho del sector externo, porque dependía que no hubiera otra crisis internacional, o que Estados Unidos bajara las tasas, o que el euro se siguiera apreciando, porque como Argentina no podía devaluar, ¿y cuál era la única manera que tenía de financiarse exportando? Claro.
Entonces vos para exportar más, una opción era devaluar o que el euro se siga apreciando como se estaba apreciando en ese momento. Pero eso es algo circunstancial y que no depende de vos. Entonces de tirar una moneda al aire. Aparte que Argentina era cada día menos competitiva con la convertibilidad, como para Sí. exportar. Claro, aparte Sí, sí. y la Ese es el productividad tema. argentina, o sea, ni en pedo estaba para que un trabajador argentino gane lo que ganaba en dólares. No, claro, o sea, no es que... El problema es ese, que no se hicieron todas las reformas necesarias como para sostener eso. O en todo caso no se quiso devaluar como para poder hacer un punto medio entre la reforma y devaluar. Y bueno, eso es lo que pasa, por eso la gente también estuvo enamorada de ese modelo. Vos fijate, mirá, ahí CQC en 2000 se fueron a Estados Unidos a Wall Street Ajá. y ve el chabón y dice, tengo un peso, Yo te, dame. pará, yo te dije CQC, se lo dije la semana pasada, él no sabía lo que era CQC. A mí, bueno, Se lo dije la semana pasada. Sí, sí, nació sí. en 2009, boludo. Era 2009. Va el 2002. tipo, va el de CQC y le dice, tengo un peso, dame $1. Sí, Y yo lo el vi. yankee lo mira y le dice, no, Y te lo cambia por 2. No, me no, parece. no, le va y lo mira, no, te doy 25 centavos. Dice, no, pero un peso, $1. Y el chabón le dice, no, tomátela, flaco. No. Después viene un italiano, tengo un peso, dame $1, o el tipo le da. Y dice, uy, ¿cómo lo cae al Tano? Y después el Tano se da cuenta y dice, che, me acaban de decir que esto no vale, $1, dame mi guita. O sea, en el mundo ya sabía lo que pasaba, menos Sí, nosotros. sí, nadie te vivíamos agarraba aquí. pesos. No, sí, sí. Pero es acá lo cierto. cambiábamos por $1. Y claro, Acá porque teníamos dólar barato. porque era la convertibilidad forzosa. El tipo de cambio fijo. Sí, no es fijo. lo mismo que convertibilidad. No, sí, sí, fijo. Claro, claro. Y el tema es que además de esto, porque el blindaje, que era un blindaje para el Estado, pero el sector privado no tenía blindaje. Y el tema es que las empresas argentinas, en el 2001, se le vencían obligaciones por 10.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que no tenían manera de pagarlo. ¿Por qué? Porque la economía estaba en recesión, o sea, no estaban teniendo más ganancias, no tenían ganancias como para pagar la deuda ahí de una, y tampoco podían refinanciarla. ¿Por qué? Porque como el Estado argentino era insolvente y le habían cerrado el crédito al Estado argentino, nadie te tomaba deuda de empresas argentinas, te las tomaban con sobretasa. Era una sobretasa del 12%. Claro, Entonces- y aparte en el mundo, después de la crisis.com, cayó la tasa de interés. Claro, Estados Unidos estaba bajando la tasa de interés en ese momento. Sí, sí. O sea que básicamente las empresas argentinas tenían ese problema y que podían quebrar con eso. Y el Estado argentino estaba ahí al límite, no tenía como para financiarlas ni nada, y tampoco se le ocurría ninguna reforma que vos dijeras que esto va a hacer cambiar todo y va a crecer la economía, ¿no? Y encima de todo eso estaba entonces el tema de que De la Rúa estaba vaciado de poder y que se percibía como que el Ejecutivo era ineficiente, no podía No tomar se percibía, políticas. era la realidad. Va, era la realidad, sí. Porque ¿no? tenía de asesor político al hijo, Ujú. Antonio de la Rúa, que era el novio de Shakira en ese momento. ¿Sí? Sí, Mirá, está todo mirá. relacionado. Era el novio de Shakira. Mirá. Y que Shakira le metió los cuernos y se fue, lo mismo que pero al revés, pero con Sí, bueno, Piqué. eso fue Pero bueno, más adelante, eso fue en 2005, 2006. claro, Mirá, pero mirá. todavía era bueno, no importa. el Igual tema. sé lo que La yo- cuestión es que era el asesor, Sí. el hijo no sabía nada. Pero Claro, ¿sabes, sí. ¿sabes lo que yo lo que creo a niveles de sociedad? Creo que la sociedad estaba mucho más desorientada de lo que pasaba y no había información. Totalmente. Luego ponerle Sí, a agarrar sí, un total, pibe es lo de que 19 siempre digo, años totalmente. y te habla de reservas fraccionarias. Podrá tener razón o no. No, bueno, tampoco cualquiera. pero vos No, agarrás en el- esa época era un desastre. No, en esa época la gente vivía literalmente idiotizada con la tele. Sí, es lo que yo siempre te digo. sea, Cuando hoy hablo de que- los 90, es exactamente lo mismo. O sea, hoy también Pero hay... hoy coincido todo con vos. Pero igual yo creo que, o sea, nosotros acá cruzamos un límite de ahora cualquiera puede hablar cualquier cosa Ujú. y medio que ya nos fuimos a la mierda con eso. Pero Ujú. hoy hay mucho más acceso y la gente está mucho más informada de lo que pasa. ¿Mm? Y antes no, la gente no entendía nada que era el blindaje, por qué el peso valía $1, Claro. qué era el déficit fiscal. O sea, la gente estaba totalmente desorientada y decía, Sí, sí. estamos mal porque roban. O sea, imagínate ese nivel. Era toda una burbuja, amigo. No, pero o sea, el conocimiento de la gente, cuando Sí, dicen sí. que se vayan todos. O sea, pensaron que el país estaba así por la que se robaban los políticos y no por las malas decisiones políticas. Exacto. Sí, sí, sí. Eso que la corrupción en ese momento no era tan grande como es hoy en día. Sí, igual yo creo que no lo sé. estamos más Puede ser. devaluados, por eso parecen números grandes, pero si lo pones a dólares son monedas. Ah, sí, ¿no? También estamos tan devaluados que sí, te robabas un montón y no es nada con lo que vale el peso. Pero amigo. 9.000 millones de pesos nada, son 2 palos verdes. No es nada. Y el tema, entonces ese, ¿no? De todos los problemas que había, de que lo que vos decís, que De la Rúa no tenía inteligencia política por ahí, o Ah. no tenía eficacia, que además lo estaban vaciando de poder sus propios compañeros de los radicales, de la UCR,
Sí. Se le había dado como ese golpe blando el Chacho Álvarez del Frepaso, que lo había dejado sin vicepresidente. Tenía eso, que la economía estaba como a punto de estallar, la burbuja de la convertibilidad. Y encima pasa las elecciones del 2001, que gana el peronismo. No, pero antes el tema de cómo es de López Murphy. Ah, bueno, sí, Cambia en de el ministro. medio está López Murphy, que está 13 días, creo. Sí, que cambia de ministro, lo echan a Machinea, lo trae López Murphy quería hacer un ajuste. Claro, decía hay que Sí. ajustar porque no cierran las cuentas. Pero no subir impuestos. No sé hasta qué punto era el ajuste. No, Él dice que decía bajar el gasto. bajar el gasto, pero eso iba a generar más recesión en sí mismo, si Claro. no bajas impuestos. Claro, sí, sí. El tema es que López Murphy decía la soja va a subir. Eso es interesante, porque él ya en ese momento decía la soja va a subir. Tenía razón. Entonces sí va a funcionar mi ajuste porque yo calculo que vamos a recaudar más después. Bueno, tampoco. Cosa que después pasó. Y que en 2002 subió la soja. O sea, Sí. si De la Rúa hubiera tenido el poder político de aguantar un año más, por ahí hasta habría sido un gobierno exitoso. Tío. Sí, igual. Y duró Y 13 días. y y si lo López echó. Murphy lo hubiera podido Sí, mantener, porque ¿no? le echó la franja morada, boludo. Lo echó. Y Claro. trajeron a Caballo y De la Rúa decía porque el clamor popular pedía. Es que igual el es cierto, clamor la popular mayoría de gente pedía a Caballo. Sí, pero ¿y vos elegís un ministro de Economía porque hay un clamor popular? ¿Un ministro de Economía? ¿Un ministro bueno. de cualquier cosa? El clamor popular pedía más, amigo. Y Ahora vos. sí. Bueno, y lo convirtió más o menos en una especie de superministro. a Sí, Caballo. sí. Y Caballo lo que hizo es traer el impuesto al cheque, lo inventó. Claro. El impuesto al cheque. Claro, Subir sí. impuesto. Sí, sí, ese es el tema. El tema es que lo de López Murphy no se podía hacer justamente por esto. No tenía poder político de la Rúa ya para sostener una medida tan impopular como recortar las universidades. Encima sabiendo cómo son los que están en las universidades, que no les importa nada. Eso si le sacas un peso, te Sí. rompen todo. Sí, Olvidate. un pequeño recorte comparado con lo que hizo Massa, Sí, Massa obvio. recordó muchísimo más de Comparado lo que con lo quería que hacer. hizo Massa y comparado con lo que hizo Dualde. Sí, totalmente. Comparado con lo que hicieron todos. O sea, el recorte era absurdo el recorte de López Murphy. Sí, y el tema Hay recortes y recortes. es que De la Rúa no lo supo sostener políticamente, los radicales no lo querían y nada, lo sacaron. Ujú. Y vino ahí Caballo, que no hizo mucho, ¿no? Metió algún impuesto, trató de cerrar alguna cuenta, pero no hizo nada importante, digamos. Y entonces llegaron las elecciones del 2001, que pierde De la Rúa, gana el peronismo. Y entonces el peronismo, con Dualde a la cabeza, empieza a decir que renuncie De la Rúa. Y empieza a instalar como esa idea de que De la Rúa tenía que renunciar porque ya su gobierno estaba terminado, no daba para más. Sí, había rumores de juicio político. Claro, Porque tenían apoyo de un sector del radicalismo por el lado Sí. de Alfonsín. bueno, que también está que nunca se va a confirmar 100%, pero Ajá. está la idea de que Alfonsín pactó con Dualde. Sí, pasa que te lo dicen todos. Ese es el Claro. tema. Como son O tantos. sea, no tenés la evidencia así irrefutable, pero es como un secreto a Y voces. tenés la gente que yo estuve ahí, sí. Claro. También puedes decir que es toda una conspiración para hacer quedar mal al padre de la democracia. De la socialdemocracia, que Nah. es peor, boludo. Pero bueno, el tema es que estaba entonces vaciado de poder De la Rúa y empezaron a decir, no, que renuncie, que renuncie. Y entonces ya la economía no daba para más. A Caballo no se le ocurre otra idea que poner el corralito. El corralito, sí. El corralito, el corralón. Claro. Hubo Que bastante. primero fue el corralito, ¿no? Sí. Que el corralito era que no podés sacar más de, creo que era más de 250 pesos del banco. Ajá. Por eso el corralito, porque está encerrado, no lo puedes sacar. Claro. Del banco. Y no me acuerdo bien qué había dicho Caballo en ese momento, pero era como, no, bueno, esto es algo temporal, ¿viste? Solo para ajustar alguna cosa. Y el tema es que, o sea, también fíjate la poca inteligencia política de las medidas, ¿no? Porque, o sea, desde una lógica política es obvio que si vos haces eso, va a haber un pánico corrida generalizado. bancaria. Corrida bancaria. Toda la gente fue a sacar la guita Claro. del banco. Claro, sí, o sea, vos decís, no puedo sacar más de 250, que sabés si mañana no vas a poder sacar más de 100. Entonces con eso Es que toda la eso gente va a pasó. sacar. Claro, Es que eso pasó, se apropiaron de la plata de la gente y no se la devolvieron. Hasta hoy No, no, sigue se sin la ser devolvieron. devuelto. Hay juicios sobre eso. sí, sí. Porque le robaron a la gente. Le robaron la plata a la gente, la gente Sí, la sí, plata o que sea, tenía el el banco. Estado argentino confiscó los ahorros E del pueblo. incluso había rumores de que no llegó, porque ya era demasiado extremo, pero de abrir las cajas de seguridad. O sea, no la plata, sino joyas y cosas que tiene la gente. Ah, igual eso yo creo que. Eso, pero sí hubo rumores o sea, para que veas el miedo colectivo de aquel momento. Sí, pero no Sí, creo no. que ya veo ahí De la Rúa, viste, abrir una caja de seguridad. Claro, no iba a pasar. Y no me ir No de iba la a ruda pasar. persona, digo. No iba a pasar, pero había un miedo colectivo. O sea, lo que Claro. importa es lo que quería la gente. Ese miedo colectivo llevó Claro. a que el 19, 20 y 21 de diciembre estuvieran en Plaza de Mayo y en Claro. algunas ciudades
toda la noche, Sí, sí. y que de la Rúa decrete el toque de queda. Sí, sí. Bueno, esto es un fracaso más de la El socialdemocracia. tema- Claro, totalmente. Nah, A ustedes Que y le a No, toda no, la ahí gente. sí estoy de acuerdo de que de la Rúa era socialdemócrata, eso estoy totalmente de acuerdo. Dice que te Eso gusta sí. a vos de la Rúa. Que a mí me gusta de la Rúa. A ustedes y a toda la gente. No, a la socialdemocracia le gusta. A ustedes dos y a toda la gente. Está bien. Pero bueno, el Dale, tema, sí. incluso antes de diciembre ya Alfonsín venía pidiendo la renuncia de Cavallo encima. O sea, ya no había poder político, no había nada. Y pasa esto, anuncia el corralito, la gente entra en pánico, saca todos los depósitos que puede, y eso es un círculo vicioso, porque saca más depósitos, el sistema financiero se desfinancia más. ¿Y qué pasa? Que nada, el Estado se queda con menos Y recursos. la gente sale a la todavía. calle, decreta el toque de queda, entonces la gente sale más a la calle. Claro, también esa es otra cosa, ¿no? Que la gente sale a la calle y con el toque de queda sale más a la calle. Exacto. O sea, fíjate, yo creo que el mayor problema del 2001 es la falta de inteligencia política de la Rúa. Si lo asesoraba el hijo, Antonito lo asesoraba. Sí, Salió sí, en un sí. video musical de Shakira, Antonito. No, era el novio. Pero no solo que no era que era el novio, pero era doctor en, qué sé yo, que en geopolítica, no. Salía en videos musicales de Shakira. Era el novio boludo. Era el tipo... Hoy vos te vas a la Cámara de Diputados y los asesores son los familiares que lo sacaron de algún lugar y dijeron, che... Está bien, pero hoy los asesores Está no bien. tienen poder. O sea, solo te hacen gastar guita, pero en ese momento el de la Rúa lo hacía caso. Sí, de la Rúa mismo decía que le preguntó al hijo, ¿qué hago? Y el hijo le dijo toque de queda y él dice, bueno, era la solución más razonable en esa situación. O sea, el chabón no sabía qué hacer, de la Rúa no tenía idea qué hacer. Bueno, es radical, boludo. Es ¿Qué podés increíble. esperar? Bueno, Y o el- sea que básicamente el blindaje fue lo mismo que hicieron con Massa, lo que hicieron con Macri, de tirarle encima 40 palos, 39 palos, dijiste. 39.800. A 39.000 palos, le dijeron, toma arreglate, no te alcanzaba a cubrir los vencimientos y le dijeron, bueno, se abrieron de gamba, fíjate lo que haces. Básicamente Más o lo que menos, propone sí. Bullrich. Más o menos sí, no sabemos si es lo que propone o si dijo esa palabra, pero estaba mal asesorada. Bien. Tampoco dijo voy a hacer lo mismo que de la Rúa. Bueno, ella fue parte de todo ese circo. Está bien, sí, sí. O sea, ella estuvo de ministra en el gobierno de la Rúa, está bien. López Murphy también y le propone el blindaje. Amigo. Sí, pero o sea, sí. Eso es lo que Cristina también estuvo en el prepaso. Mira, eso es lo único que de verdad le doy un punto a Milei cuando dice con los mismos de siempre. Y es verdad, o sea, pues, estamos hablando de Bullrich, que es nefasta de toda la vida, no de hace 20 años, o sea, de los 70 ya era nefasta. Tenés a Larreta, que era también ministro del gobierno de la Rúa, No, no era ministro de la reta, creo. No. era del PAMI, era Él estaba interventor del PAMI. interventor del PAMI. Era el justicialista. Bueno, pero era interventor del Nombraron a un PAMI. justicialista interventor del Tenés a López Murphy, Justicialista de la parte tenés de a abajo. López Murphy que duró 13 días y hoy te dice cómo hacer política. Igual López Tenía a Murphy Cristina, fue ministro de que- Alfonsín también, amigo. Sí, igual tenía a Cristina que en ese momento ya era senador, o sea, nosotros somos bastante pelotudos y los tipos que hace 30 años no pegan una, nosotros pensamos que iban a cambiar algo. Tú, una demencia. No, boludo. yo no. Ah, bueno. Yo no. No, la gente. Ah, bueno, amigo, Sí. Massa no estaba en el gobierno de la Rúa. Tiene una foto, él estaba en OCDE, boludo. Y, Estaba en OCDE, se pasó Bueno. al menemismo. sí. Porque Y vio bueno, que el no menemismo estaba- era liberal. Y bueno, amigo, no estaba con de la Rúa, amigo. No, pero yo hablo de la política en general, no solo del radicalismo y de la alianza, digo en general. Sí, sí. Falta, lo único que falta porque se murió fue Menem, si no hay Menem era candidato también. Y puede ser, amigo. Fue Y el tema. candidato el hijo. Y que el viejo pidió el voto por Alberto, creo. No sé. O apoyaba a Alberto, creo que lo apoyaba a Alberto, el hijo de Alfonsín. No, del hijo de Menem, digo. Ah, de Menem, pensé que decías de Alfonsín. Alberto en aquella época estaba con el menemismo. Bueno, el hijo, Sí. el hijo de Ricardo, el hijo de Alfonsín, que se llama Ricardo también, Sí. de España, pidió que voten por Alberto y dijo que Alberto era lo más parecido a Alfonsín que había. Y razón. evidentemente, tiene razón. Tienes razón. Y el tema, entonces, ¿cómo termina esta historia del 2001? Ya 19 de diciembre de 2001, la gente ya había salido a la calle, estaba empezando a salir de manera masiva. Que dicen que en Moreno empezaron los ¿Sí? saqueos. Sí, sí. Dice que empezó en Moreno y Sí, eso yo está me acuerdo. extendiendo por todo el conurbano. Sí, sí. Sí, de algún lado tiene que empezar a chorear. Sí, sí, sí. Pero justo en Chorea en Moreno. todos lados. ¿Viste? Sí. Lo empezó este. Claro, boludo. Pero bueno, entonces el 19 ya se nota que hay un caos social generalizado. Se reúnen en el edificio L. Bash, de acá de Capital, funcionarios del gobierno y líderes del justicialismo, ¿no? Dirigentes, digamos, del peronismo. Y se reúnen a ver, bueno, qué carajo hacemos, porque ya de la Rúa no sabía qué hacer, y llama al peronismo a decirle, bueno, che,
¿Qué hacemos? Dígame qué puedo hacer, yo gobierno con ustedes. Ujú. Y básicamente querían hacer como una especie de gobierno de coalición de peronismo, radicalismo, como para salvar la patria. O esa era como la idea original, ponele. Y el peronismo dijo que iba a hacer eso, pero que renunciara a Cavallo. Y de la Rúa no lo quería hacer renunciar a Cavallo y se negó. O sea, fíjate además, qué boludez, porque no renuncie Cavallo. Sí, O ya, sea, tu sacaste, única- ya sacaste un montón de ministros. Por eso, además que Cavallo ya era impopular, o sea, además que ya lo pusiste unos meses y ya viste que no tenía más ideas nuevas, ya. O sea, su idea fue la convertibilidad, ya ahí estaba agotado, ya, ¿qué iba a hacer? Y bueno, como se negó de la Rúa, ya está, quedó en nada eso. Pero por presión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Rucauf, que también Sí, pedía el Rucauf. estado de sitio. Pedía el estado de sitio y el ministro del Interior también lo pedía. Y el ministro del Interior no sé por qué lo pedía. Rucauf sí lo pedía porque era como que el Estado Nacional los apoyaba en la provincia, ¿no? Que era donde había más saqueos. Algo así, lo pedía como un simbolismo de que el radicalismo lo apoyaba a él. Y bueno, de eso también contribuye, ¿no? Que de la Rúa declara el estado de sitio el Sí, 19. eso claramente es un autogolpe, ¿eh? Sí. O sea, eso no es que los peronistas querían armar una alianza y hacerse cargo. No, eso es lo que dijeron, decían. sabemos que de la Rúa, que el chupete, o sea, no le da mucho la cabeza, vamos Claro. y le decimos, hace esto. Porque sabemos que no va a funcionar. Porque, ¿ustedes cómo piensan que empezaron los saqueos? ¿Ustedes piensan que la gente salió a saquear libremente? Ujú. Eso está todo organizado. Bueno, hay una- Eso está todo organizado pero desde hay- los punteros políticos y hay desde, una- desde el PJ. Pero hay una tesis radical que dice que los saqueos fueron organizados por peronistas para presionarlos. Por peronistas no, por los punteros políticos, obviamente. Bueno, peronistas, boludo. Obviamente. No, si sos radical, no Obviamente, salís a saquear para eso se organiza, eso no sale. Igual, así mirá que solo. los Igual alfonsinistas también ayudaron un poco con Igual, esa es la tesis radical. O sea, yo- No es la tesis radical, es la realidad. Nadie O sea que- salió a afanar. O sea que sos radical, ¿no? Nadie salió a afanar con Macri, nadie salió a afanar con Alberto. O sea, eso fue algo puntual. Y sabían los peronistas que el gobierno se caía a pedazos. Pasa que se hicieron los que somos aliados de la Rúa para Claro, que de la para Rúa. quedar bien. Claro, pero para que de la Rúa termine de romper todo para después subir ellos. Nah, igual eso me parece una tesis radical. Junto con Alfonsín, obviamente, conspirando O sea, alrededor de hoy, eso. hoy lo que tenés que te contiene a la gente de salir son los planes. En ese momento no había planes y había el mismo nivel de miseria. No, sí había planes. Con Menem había algunos planes. No, los Men- planes vienen después con Dualde que mete Sí, inteligencia. aumenta Antes de mucho eso más. no había planes. Sí, había. O sea, había menos, pero ya había había. menos, pero O sea, en ya este había. momento y en Macri tampoco no hubo en los quilombos de ese momento porque toda la pobreza que sigue siendo exactamente la misma. O sea, la misma a niveles, digamos, de 30, pero ahorita en 40 y pico. Pero que sigue más o menos en esos mismos niveles y está contenida por toda la Pero guita que hay gasto no es por social. los planes, es una cuestión política. O sea, con Alfonsín Solo no por había, eso, ¿eh? con Alfonsín no había Sí. planes, igual no hubo saqueos como en el 2001 o el 89. No, con Alfonsín tenían las cajas pan, boludo. Igual Está no bien, había pero no plan. eran planes. Está bien, pero con la inflación que había y tan rápido, o sea, Claro. sí hubo saqueos con Alfonsín. ¿Sí? Sí, hubo saqueos con En el Alfonsín. 89 y en el Mira, 92. Sí. Mirá. Pero Pero él había- Pero tanto como el A ver. 2001. Sí. sí. Mirá. El tema sería el siguiente. Yo no te estoy diciendo que la gente que no fue algo popular. Fue algo popular. Pero vos le tenés que dar un puntapié a la gente. ¿Sí? Y eso Claro, tenés está que- organizado con las barriadas. O sea, están las dos posturas, ¿no? Que Está necesitas cierta organizado. organización o que es todo espontáneo. Yo, el orden espontáneo, boludo, es superior. Sí, pero está bien, yo sé que es superior, pero no se dio así en ese momento. Eso es lo que dicen los radicales para decir, no, nos empujaron porque nuestro gobierno no era tan malo. Igual, el gobierno los era No propios- era malo, era nefasto y O sea, lo los querían propios voltear. alfonsinistas le dieron el golpe a De Fue la Rúa Alfonsín también. mismo. Alfonsín y los peronistas. Igual también es interesante porque yo vi una entrevista que le hicieron a Rucauf ya en el 2016-17 creo, hace relativamente poco. Y Rucauf lo que dijo es que en realidad las manifestaciones no fueron de la gente que se estaba cagando de hambre, que es como lo que vos decís de los planes chango, sino que fueron la mayoría de la clase media. Y Porque obviamente, ¿cuándo fueron? Fueron con el corralito, ¿y a quién le afectó eso más? A la clase media. obviamente. Y que fueron las manifestaciones porque la clase media veía que iba a perder toda perspectiva de futuro. Bueno, ahí es donde se une esto que era. Había una frase, boludo, de esa época. Que era la consigna es una sola. No me acuerdo bien cómo era. Ah, ni idea. Pero ahí te la digo, boludo. No me acuerdo de exactamente cómo es. Sí. Y el tema es que, Pero, nada, sí. una cosa, lo que había en la época de Menem, cuando el desempleo subía y que los salarios estaban bastante... No, los salarios no estaban tanto por el piso, pero había mucho desempleo. Ajá. Fue el fenómeno piqueteros Claro. y eso de quemar gomas en las rutas, Claro. porque las fábricas cerraban. Y el tema de los saqueos, sí,
se robaban comida, pero también entraban a afanar cualquier otra cosa que no era comida. Sí, televisores, cosas. Exactamente. Televisores, no había plasma en aquel momento. Claro. No había LCD, eran televisores y zapatillas también. A cualquier lado iban a Sí, afanar. Y eso que vos decís es que fue con el corralito, Mm, ¿sí? Y ya la gente estaba empleada desde antes. Claro. Entonces, sí, hay un movimiento popular, pero hay una organización previa para dar el Sí. puntapié y después todos van a chorear. Porque Claro. te das por ahí, están Igual- choreando, vamos a afanar. Claro, Pero ya ves no que el me acuerdo. orden es el choreo, bueno, yo salía a robar. Pero no sí. me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero era tipo. O sea, me acuerdo que tenía tipo la consigna es una sola, era como la clase media y los piqueteros salían todos a protestar. Uno porque estaban cagados de hambre y el otro porque no le daban los dólares. Claro, Pero era como que se te sumaron las dos cosas. claro, sí. Sí. Hoy día Bueno. la gente roba, pero son los que salen a chorear, los motochorros, los que van individualmente. Sí, no es algo No generalizado. es algo que se organiza. O sea, popularmente, de forma espontánea, no se organiza la gente en un montón para ir a afanar por sí sola. O sea, hay un puntero que hace eso. Ah, amigo, pero vos Claro. porque no sabes laburar, el chango laburó No, 5 hay un años en la puntero que mafia. hace eso. Escuchá, Si vos o querés sea, robar, vas a robar vos. pero, o sea, Eso hay inseguridad. Para no desviarnos, para no irnos a la mierda que tiene Sí, que ver sí. un motochorro en esto. Básicamente con gobierno de Bullrich terminaría igual que el gobierno de la Ah, Rúa, bueno, no boludo. sabemos si terminaría igual, por ahí aprendió de la experiencia. Nah, ¿Quién no puede sé. aprender eso? Claro, hay que No ver. sé, depende de lo que. También lo que hace. Bullrich, si tiene cierta alianza con Larreta, tiene mucho más poder político del que nunca tuvo de la Rúa. O sea, de la Rúa nunca llegó a tener 8 provincias, me parece. Ah, no sé, a mí me dijeron que desde adentro de Coalición Cívica que si sube Bullrich no estarían tan de acuerdo con hacer los ajustes Claro. que dice Bullrich. En cambio, Claro, si sube después- Larreta, sí habría un Claro, después hay que ver consenso. si tiene resistencia interna de su partido. Por ahí Larreta es como el nuevo Alfonsín que conspira con Massa para tirar a Bullrich, Por ahí ¿no? Bullrich es la nueva de la Rúa, boludo. Es verdad, es Son verdad. las mismas- A ver, las es verdad frases. lo que dice Larreta de que él tiene el apoyo político y que se necesita un gobierno con apoyo político. Sí, sí. Y que Bullrich no lo tiene suficientemente. Sí, sí, Eso sí. sí es verdad. Y el tema entonces, bueno, sí, podemos aprender esto de la Rúa, ¿no? Que necesita cierto apoyo político. Y el tema es que, bueno, ya la noche del 19 de diciembre anuncia el estado de sitio. Ahí hay una reacción todavía más. O sea, ya de por sí había un montón de saqueos de todo. Bueno, ahí se multiplica un montón. Ya no se puede controlar. Ya el 20, creo que a las 8 de la mañana, de la Rúa anuncia por televisión que renuncia a Cavallo. O sea, hace un día se había negado y ahora ya tiene que anunciarlo. Y piensa que con eso se va a calmar a alguien. Obviamente no se calma a nadie. Y encima creo que anuncia por televisión eso antes de avisarle a Cavallo que lo había hecho renunciar. O sea, Está, imagínate mirá. ya el nivel de desesperación. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola porque salían las viejas conchetas Ah, de Recoleta. Iba a decir la vieja Cacerola. la vieja concheta de Recoleta Y los con la chetos, los cacerola chetos. con la S y salían los piqueteros, boludo, con A quemar goma. Sí, sí. Y el tema es que nada, fue contraproducente todo el estado de sitio, Cavallo Sí. no sirvió para nada que Y que renuncie. mal, la policía ya no Y tiraba de la- con goma, tiraba con plomo y ahí Claro. mataron gente. Claro, y cuando ya mataron gente que murieron 5 en Plaza de Mayo, o sea, se exacerbó más todavía la cosa. Y el tema es que De la Rúa tuvo un Sí, mal re. diagnóstico desde el principio, porque él pensaba que el tema era que había un miedo a la sublevación, y no, el temor era por la economía, que era eso, la gente que tenía miedo de perder todos sus ahorros de toda la vida, y que los perdió efectivamente. ¿No? Igual pensar las similitudes que tiene con esto ahora y encima usar esa palabra de blindaje. Fíjate, tener un Igual estado... para vos lo usó a propósito, no se le escapó. Ah, para mí se está convencida que hay que hacer lo mismo. Y no sé, yo- Pero que le va a salir bien. O Sí. sea, puede ser que esté Sí, convencida, pero no creo que diga, voy a usar la palabra blindaje porque está piola, Ah, eso es de Bueno, boludo. eso la verdad. Sí, habló del cepo encepado. Bueno, si habla cualquier cosa la mujer es. Igual, o sea, la similitud ¿Cómo que se tiene. devaluó por lo que era a principio de año y lo que es ahora? Sí, ¿no? ¿Cómo Sí, se devaluó la imagen política? Políticamente no ha sido devaluada, boludo. Nada, pero a principio de año No, tenía una bien. imagen muy superior. Yo te digo, la que sí se devaluó con el tiempo fue Lilita Carrió, que sí se vino abajo y hoy es una demente total. Pero al principio vos escuchabas las cosas que decía en 2003 y decías, es razonable. Denunciaba corruptos. Sí, básicamente eso. Después se le terminó el curry y empezó a hablar boludeces. Claro, sí. Y empezó con los delirios místicos, ¿viste? Bueno, Sí, sí. pero Se va a exiliar si gana Milei. Ah, sí, Dijo se va a Lilita. exiliar si gana Milei. volviendo a las condiciones, o sea, hoy tenés un estado que no tiene financiamiento, tenés pobreza del 40%, tenés partidos políticos que forman coaliciones porque solos no llegan, tenés el FMI volviéndote a financiar, o sea, están todas las condiciones dadas para que esta mujer vuelva a decir blindaje y que salga todo como el orto de vuelta.
Sí, Sí, sí. no sé si es exactamente la misma economía, o sea, la economía argentina hoy en día es muy distinta a la del 99. Sí, hoy tenemos un déficit fiscal que es más que el de que tuvo Alfonsín cuando se fue. Menem, que tuvo Menem cuando se fue. No, y que tuvo Alfonsín cuando se fue con la hiperinflación. O sea, Ah. Alfonsín se va con un 12 déficit, está más o menos en 18. No, ¿qué 18? ¿Dónde está el 18? Si sumás todo, el cuasi fiscal, todo eso, te da 18, 19. Bien medio. No sé, no me parece. A mí no tengo ese número, nunca lo escuché, amigo. Boludo, fíjate Si el cuánto... déficit Sí, fiscal, si sumás todo, el te déficit da más, fiscal ¿cuánto más es? alto. 5. El fiscal, el primario. El primario. No, el primario no está en 2. No está No. cerca del 5. O sea... Vos No, no, creo. o sea, vos tenés a Sí. nivel, o sea, vos tenés por mes y después, bueno, la cosa es que tenés el primario y después el Sí, consolidado ya sé, que el primario, incluye todo. El consolidado, consolidado sí, que sí. incluye todo está por arriba, Con provincia sumado, ¿no? lejos del de Alfonsín. Claro, O sea, claro. Con eso te digo todo. No, sí está complicada la situación. El tema es ese, ¿no? Si sacás el cepo. Porque Bullrich tiene la idea de que si saca el cepo ya automáticamente. Dejamos de estar encepados. Claro. Sí, y bueno. Que básicamente va a haber inversión, va a empezar a contratar las empresas, que va a haber más rentabilidad, va a crecer la economía. Todo eso solo sacando el cepo. Y el tema es que eso difícilmente va a funcionar. Pero bueno, vamos a hablarlo más en detalle cuando veamos el plan de Bullrich, ¿no? A ver qué quiere hacer exactamente. Pero por ahora con este paradigma, como bueno, sabemos por qué no funcionó el blindaje y que no es solo conseguir financiamiento para así porque sí, tenés que hacer reformas, tenés que hacer cosas. Si no, termina como De la Rúa. Y que fíjate qué interesante que De la Rúa igual también Igual tiene hizo una... reformas y no le salió. ¿Qué reforma Quiso hizo? hacer reformas. Sí, pero reformas muy de mediano plazo. O sea, no se dio cuenta de la situación de urgencia en la que estaba el país. Sí, que el país no genera guita porque no crece porque está en recesión. Claro. Y vos tenés que hacer que crezca. Y también vi una entrevista que le hicieron a De la Rúa en el 2017. Y el chabón decía que él, cuando cuando se fue en helicóptero, que él no se quería ir en helicóptero. ¿Querés Zapata, boludo? No, él decía que quería irse en auto. Y que lo agarró el jefe de la custodia presidencial y le dijo, no, andate en helicóptero. Y De la Rúa no quería, él decía, no, me voy en Y auto. por una cuestión de seguridad, Claro. sí. Y De la Estaban Rúa, todos ahí dando vueltas. claro, y De la Rúa decía que no quería porque iba a quedar como una cuestión Isabelita. simbólica, claro. ¿Qué quedó? Y al Cuando final- todos vieron eso, Y al final el jefe de la custodia lo obligó, pero De la Rúa decía, no, igual la intención era que quedara como que estaba huyendo. sí, no, y lo que la gente vio en aquel momento es se va igual que Isabelita y se vienen Claro. los milicos. Ahora que lo pensamos, ahora no van a venir los milicos. Muy difícil. No, igual yo nunca. Mirá que yo ya era consciente. ya Pero vos tenía- estabas en Jujuy. Pero yo nunca escuché eso de que se vienen los milicos. No, acá sí, acá se hablaba. Sí. Van a, mirá, se va igual, por ahí vienen los milicos. Ah, O sea, está el escenario para que vengan los milicos. Hablaban boludeces. Bueno, la gente decía cosas acá. No, sí, también es cierto Bueno, que Jujuy no. cuando fue el golpe del 76 no había ningún recambio político. Y acá sí se fue De la Rúa y estaba Duhalde. Que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, No, Dualde llega a lo último. está bien, pero quiero decir que había dirigencia política como para hacer un recambio. En cambio, cuando fue el 76, no, ¿quién te iba a hacer un recambio? Nadie. Claro. Entonces, por ese lado, como que había una vía que agotar antes de decir, bueno, viene Che, ahora volviendo a Bullrich. ¿De dónde va a sacar la guita para el blindaje? ¿Quién se la va a dar? el FMI dice. ¿Otra vez? Dice que Que toda... si le dieron guita. Claro, dice que a todavía no Massa, habló con el FMI, pero que si le dieron guita a Massa, que seguro le dan a ella. Ajá. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo más de la Rúa o de algo. No, me parece que. Estamos dando demasiada entidad a las pelotudeces que dice Bullrich. No, bueno, pero después tiene más cosas en su plan. Ahora yo digo, ponerle un tipo como Milei. O sea, a mí no me gusta económicamente cómo piensa porque él piensa desde lo financiero. Para mí la economía es producción. Pero no se puede decir que un tipo que es un estúpido en términos económicos, Él es especialista en producción. en desarrollo. Pero él cuando te habla siempre te habla de la parte financiera de la economía y nunca de la de desarrollo. No sé por qué, habría que preguntarle por qué. Mm. Ujú. Y yo digo, un tipo que sabe. ¿Por qué se mete la tiene como referente a un impresentable como Bullrich? Es algo Igual que- ahora no la tiene no, como no. referente. No, Dijo pero- que lo operaron. No, pero él Y dijo, Bullrich no, no. bueno, que ya no puedo reemplazar a mi gente, que me acompañó, pero, o sea, al principio decían, me llevo muy bien con sus valores, no sé qué, o sea, porque, y porque que sí. es una mujer que va de frente, decía. Claro, y porque necesitaba una alianza, pensaba que necesitaba la alianza con Bullrich. Que igual esa cosa era cierta, o sea, Bullrich tenía la imagen de que era alguien que te decía las cosas así en la cara y que no tenía miedo de hacer las sí, una reformas. cosa es decir Bullrich las cosas se- en la cara y otra cosa es decir estupideces. Sí, Burri por una cuestión electoral tenía que llevarse bien con Claro. Milei para captar los votos de los liberales. Sí, sí, Bueno, En caso de que no esté Milei. sí, sí, bueno, sí. pero como te digo, Eso es lo que una quería. cosa es decir estupideces y otra cosa es decir verdades, o sea,
Claro. Es más preocupante que darle bola a una mina que dice estupideces a que alguien diga, te diga, che, el problema del país es el Estado y que vos te tomes mal eso. Está bien, pero es lo que decíamos con Isra recién, ¿no? Que Bullrich hace, no sé, 7 meses no tenía esa imagen de dice estupidez. Lo que pasa es que ahora últimamente habló mucho de economía, entonces se desveló que no Es sabe que- de economía. que no habla sabe. estupidez. Claro, ese es el tema. Pero no sé, ¿quieren decir algo más? Vamos cerrando. No. Así que bueno. Bueno, está bueno pensar, boludo, Ajá. de que la gente que es más joven, porque yo ya viví todo esto, la gente lo va a volver a vivir si viene Tenía Bullrich. 8 años, tampoco. Sí. Bueno, ya tenía noción. Ya lo vivió. Ya lo viví, lo viví. Yo tenía Pero 5 años. lo viviste desde Jujuy. Y vos tenías -1. Claro. No, pero igual, boludo, o sea, yo ya tenía noción de que era todo un quilombo. No Sí. sabía por qué. Igual ya me interesaba la política en ese momento. Mira. Y bueno, la gente ahora va a conocer lo que fue el 2001, boludo. Te No. estamos haciendo un No, favor. no creo. Viene- ¿Vos decís que va a viene- saltar? Viene el revival, boludo. del O sea, vos 2001. decís, ¿qué probabilidad das de que haya otra crisis de estilo 2001? El año que viene. Si viene Bullrich, te diría 80. Si viene el pelado, te diría 60, 50, como hace más o menos igual. Y con Milei tengo mis dudas. Yo creo que con el pelado es más difícil que haya que con Milei. Puede ser, Políticamente el pelado, o sea, el pelado va y te compra y ya está. sí. Sí, a la reta no lo van a voltear. Está, Milei no te compra, ese es el tema. No sé, Yo pero creo con que- Milei tengo mis dudas. Yo creo que los dos escenarios A ver. preferibles son que venga alguien con alianza tipo la reta, que no lo volteen. Pero con ideas económicas. Claro. O que venga alguien como Milei, que trate de hacer todo lo posible y que si lo voltean va a generar un movimiento popular. Claro. Pero el punto medio que es Bullrich, o sea, ahí si la voltean no hay ninguna ganancia. ese es Claro, el tema. yo lo que veo es el punto esto. medio. Bullrich es el punto. O sea, es el punto medio entre la reta y Milei, ¿no? Porque no tiene las ideas de Milei ni el armado de la reta. Yo lo que veo es esto, que económicamente con Milei es más razonable Milei y las medidas económicas de Milei lo que harían es evitar un levantamiento porque te corrige las variables para evitar eso, cosa que el Ah, pelado sí, sí. no haría tanto. Sin embargo, esto se invierte con la palanca política que tiene el pelado con Claro. respecto a Milei. O sea, tenemos Sí, que hacer sí. un Milei político como la reta. El tema, yo creo que Con al cosas, final con cosas de Moreno, ¿viste? Para que Claro, esté con cosas de ponga Moreno. feliz. Con cosas de Moreno, ¿viste? Haces ese mix. ya fue, la solución es la fórmula, la reta Grabois. Ya está. Pero bueno, se viene el revival, amigo. Ojo Claro. que Grabois maneja un poco la barriada. Sí, Si te tomaba Campos y te maneja. abría los asilo bolsas. Maneja Sí, sí, barrios sí. de pie, maneja. Claro. Maneja gente Grabois, sí, sí. Creo que la reta Grabois. Ojo, ojo. Pero bueno, no sé si quieren decir algo más, ya vamos cerrando. cerrado. Acuérdense si les gustó de dejar me gusta, suscribirse, comentar. ¿Qué opinan? Si vieron el blindaje, si son tan viejos como el Chango y se lo acuerdan de cuando eran chicos, o si ya eran más grandes todavía. Y bueno, díganos qué les parece, si Bullrich puede terminar algo parecido. Y nada, acuérdense que estamos en YouTube, en Spotify y en iVoox, están los links acá abajo en la descripción. Y estamos subiendo fragmentos cortos de los episodios en TikTok y en Instagram, que además avisamos cuando subimos un episodio nuevo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando. Vuelven los patacones.